Hola amigos, espero que estén súper bien. Es de nuevo una grandísima alegría poder estar con ustedes, aunque sea a través de un medio electrónico, pero me da muchísimo gozo poder transmitir algo, a pesar de que hoy mi mensaje no es sobre un tema muy positivo. Evidentemente a mí me encantaría hablar todo el tiempo del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, etcétera, etcétera. Pero a veces es necesario hablar de temas no tan positivos, pero que son importantes para nuestra protección. Y el tema de hoy, más concretamente, es sobre la idealización indebida que nosotros podemos hacer de los hombres y de las mujeres de Dios. Ustedes saben que nosotros como cristianos debemos seguir a Jesús. Y cuando digo cristiano, no estoy hablando de ser evangélico o de ser luterano. No. Cristiano, quiero aclarar esto, somos todos nosotros que creemos en Cristo, que seas católico, que seas ortodoxo, que seas evangélico. Si tú crees que Jesucristo es Dios y quieres seguirlo, pues tú eres cristiano, mi amigo. Entonces, el cristiano, como el nombre lo indica, el centro de su vida es Cristo y aquel que él tiene que imitar es Cristo, ¿verdad? Y eso es muy importante decir porque parece perogrullo, parece absolutamente evidente, pero en la práctica no lo es. Muchas veces idealizamos el hombre y la mujer de Dios y lo transformamos inconscientemente en un otro Cristo. Y este es peligroso, Entonces, vamos a ver brevemente qué lecciones nos da la Biblia y más concretamente también el Evangelio sobre este tema. Entonces, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Pedro pide a Jesús, al respecto de Juan, justamente, pide a Jesús, oiga, Jesús, ¿y qué va a pasar con este hombre? Y Jesús le responde, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Repite, tú sígueme. Porque ¿qué pasaba en el caso de Pedro? Pues algunos dicen, pues quizá Pedro sentía un poquito de envidia por Juan. Bueno, quizá es verdad. Pero quizá también, más profundamente, lo que Pedro tenía era una admiración muy grande por el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan es el discípulo del amor, es el discípulo que tiene una intimidad, una familiaridad con Jesús que es absolutamente espectacular, ponía su cabeza sobre el pecho de Jesús. Es también el discípulo el único apóstol, el único que acompañó a Jesús hasta la cruz. Entonces es normal que Pedro sienta esa admiración, hasta ahí no hay problema, pero puede ser que empiece en Pedro un proceso de idealización de Juan, ¿verdad? Idealización de Juan, que de hecho, proceso de idealización que se vivía en el mundo cristiano porque Juan era realmente un buen tipo, o sea, era realmente un hombre muy santo, muy bueno, muy semejante a Jesús, ¿eh? Y de hecho, corrió la voz, dice el Evangelio en el capítulo 21 siempre, que ese discípulo Juan no moriría, lo que es completamente falso. Entonces es importante rever lo que Jesús dice a Pedro, tú sígueme, yo soy tu modelo, no es Juan tu modelo. Y Jesús hizo lo mismo con Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre colosal, absolutamente extraordinario. Jesús ha dicho que de los nacidos de mujer no hay nadie que se puede comparar a Juan el Bautista. Y si ustedes ven también su vida en el Evangelio, pues es un hombre muy austero, muy fiel, muy valiente. Ha dicho a Herodes las 4 verdades que Herodes necesitaba escuchar y por eso le cortó la cabeza. O sea, es un mártir, es un hombre de una pieza, es un hombre íntegro, extraordinario. Entonces, se entiende porque Jesús dice, mira, de los nacidos de mujer no hay nadie como Juan. Pero enseguida después Jesús dice, pero el más pequeño del reino de Dios es más grande que él. Entonces Jesús está inoculando, o mejor dicho, nos está dando anticuerpos contra el veneno peligroso de la idealización de los hombres de Dios. Y de hecho el Evangelio en otro pasaje muestra cómo Juan el Bautista pues tenía sus debilidades. No sé si se acuerdan, pero él se fue a la cárcel
Y en la cárcel se ve que pasó por una oscuridad, quizá una depresión, momentos muy difíciles de duda, y entonces envía discípulos para hablar con Jesús y para preguntar a Jesús si él es realmente el Mesías. Pero a ver, Juan, tú cuando bautizaste a Jesús, tú tuviste revelación de que él era el Mesías y además tú escuchaste la voz del Padre, que dijo, este es mi hijo muy amado, escucharlo. Y viste además la paloma, o sea, el Espíritu Santo que bajaba sobre él. ¿Cómo es que ahora tú tienes dudas? Pues él tiene dudas porque es humano. Y como todos los humanos, pues tiene sus debilidades, ¿verdad? Entonces el Evangelio no quiere idealizar, por supuesto, a Juan el Bautista, y no va a esconder sus debilidades, como tampoco escondió las debilidades de los apóstoles. El Evangelio dijo muy claramente que todos los apóstoles abandonaron a Jesús cuando Jesús iba a ser crucificado. Quizá más de uno habría pensado, no, hay que esconder esto porque si no los apóstoles van a perder credibilidad. No. Dios quiere mostrar las cosas como son y quiere que nosotros veamos también nuestros líderes cristianos como hombres de carne y hueso con sus debilidades, ¿no? Y la Biblia hace lo mismo en el Antiguo Testamento con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Y otra vez alguien podría decir, no, hay que esconder, por ejemplo, lo de David, que él mató a Urías, el esposo de Betsabé, porque si no, quizá hombres van a querer imitarlo, etcétera. Pero, claro, Dios también muestra muy claramente el castigo que David se recibió por haber hecho lo que él ha hecho. Pero también Dios no quiere que idealicemos a ningún ser humano y que no idealicemos a David. Y el propio Jesús, que es sin pecado, ¿verdad? Subrayo esto. Jesús es el hombre perfecto y es el hombre sin pecado. De hecho, la Biblia lo dice muy claramente, negro sobre blanco, él es sin pecado. Y sin embargo, vemos un Jesús en Getsemaní que siente la debilidad de su carne humana, de su humanidad. Y también vemos un Jesús sobre la cruz que dice a su Padre, oiga, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos dicen, bueno, es que Jesús estaba recitando los salmos, etcétera. Sí, estaba recitando quizá el Salmo 21, que es un salmo mesiánico. ¿Y de qué habla el salmo mesiánico? Pues habla precisamente de lo que Jesús sentía dentro de él en la cruz. Y entonces Jesús lo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús lo podría haber callado. Y los apóstoles y los evangelistas que escribieron el Evangelio podían haber callado esto y ocultado esto, pero quisieron que esto estuviese en el Evangelio para que nosotros seamos conscientes que Jesús, por más perfecto que fuera, era también un hombre y él sentía la debilidad humana para que tú nunca tengas vergüenza, ¿verdad?, de sentir tu debilidad humana. Pero volviendo a nuestro tema, que es el peligro de la idealización del hombre y de la mujer de Dios, ahora les voy a explicar cuáles son los peligros de hacerlo. Pero primero quiero hablar un poquito de la idealización de los santos en la Iglesia Católica. Esta idealización, el español a veces me cuesta, esta idealización está muy presente en la vida de los santos, en los libros que cuentan la vida de los santos. Si ustedes se fijan, cuentan la vida de un santo que es un hombre prácticamente sin defecto, prácticamente solo te hablan de las cosas positivas del santo, de vez en cuando te habla de una que otra cosa negativa, pero tú no puedes conectar con este santo porque te lo presentan tan perfecto, tan alejado de tu realidad, que tú al final vas a pensar, pues yo nunca voy a poder ser un santo. Pero aquí hay un error muy grave, es que el santo también ha tenido muchas debilidades. Las mismas debilidades que los apóstoles han tenido en el Evangelio, las mismas debilidades que tú tienes, el santo las ha tenido. Lo que pasa es que el santo, pues poco a poco se fue superando, pero nunca dejó de ser débil, nunca dejó de equivocarse y nunca dejó de cometer pecados. No por acaso, ¿verdad? San Pacomio, ¿no? Es un santo con un nombre chistoso, San Pacomio, pero no por acaso San Pacomio dice muy bien que el santo peca 7 veces al día. Entonces, nosotros en el mundo católico tenemos la tendencia a idealizar
a los santos, ¿no? Y entonces esto hace, como yo he dicho, que perdemos conexión con él y los consideramos tan lejanos, tan perfectos, que pensamos que no pueden ser realmente una fuente de inspiración y entonces a lo mejor también nos desanimamos, ¿verdad? Pero el otro peligro que yo veo en esta idealización de los santos o del hombre o la mujer de Dios es que tenemos la tendencia a creer que cada palabra que va a salir de esta bendita boca del hombre de Dios o la mujer de Dios, del santo, cada palabra que va a salir de su boca es una palabra absolutamente sagrada. Y algunos, yo lo veo con cierta preocupación, ponen la palabra de santos, santos muy importantes, santos geniales, santos buenísimos, santos con un influjo muy grande. Piensen, por ejemplo, en el mundo hispano, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, etc. Pues hay una tendencia marcada a dar a la palabra de estos santos el mismo valor que se da a la palabra de Dios. Y esto no es correcto. Son seres humanos inspirados por Dios, pero su palabra no es palabra de Dios. Entonces, el peligro también de poner en cada palabra del hombre de Dios y de la mujer de Dios el sello divino, el peligro es que entonces tú no necesitas más discernir por ti mismo. El santo, la santa, el hombre de Dios, la mujer de Dios, ellos son los intermediarios y tú no necesitas discernir por ti mismo. Pero es un error gravísimo, porque tú eres tan hijo de Dios como ellos. El bautismo es el mismo para todos. No hay bautismo de primera clase y bautismo de segunda clase. No hay hijo de Dios primera clase y hijo de Dios segunda clase. Tú también estás llamado a escuchar la voz de Dios y a discernir por ti mismo. Claro que también Dios habla a través de otras personas. Yo pienso, honestamente, que Dios está hablando a través de mí por este vídeo, porque si no, simplemente no lo haría. Pienso que es realmente Dios que me lo está pidiendo. Pero igual te digo a ti que me escuches, toma lo que digo, medítalo, háblalo con Dios y ve lo que Dios te dice en tu corazón, porque yo no soy más hijo de Dios que tú, ¿verdad? Y entonces eso lo que hace que nosotros nos apoyamos excesivamente, idealizamos el hombre y la mujer de Dios, es que después nosotros entramos en una forma de pereza donde no necesitamos aprender a escuchar cómo Dios nos habla. No necesitamos aprender el lenguaje con el que Dios nos habla, porque ese es el mundo profético. El mundo profético es que Dios te habla y tú después vas diciendo lo que Dios te ha dicho, pero primero tienes que entender, el lenguaje que usa Dios para hablarte, así como tuviste que aprender el español y por eso tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Y lo aprendiste poco a poco. Tú también tienes que aprender el lenguaje específico con el que Dios te habla y Él te va a guiar así, porque tú no puedes tener el hombre y la mujer de Dios siempre en tu vida. Cuando tienes una duda no puedes siempre llamarlos a pedirle discernimiento. Tienes que ser tú también capaz de discernir y lo eres perfectamente, Atención a esa manía de rebajarnos a nosotros mismos y de no ver el valor que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, esta idealización del hombre de Dios te lleva al infantilismo. Eres hijo de Dios, no tienes que entrar en el infantilismo. Y finalmente, el otro peligro que yo veo en esta idealización es que tú das un poder al hombre y a la mujer de Dios que no está bien, un poder y una reverencia. A veces he visto cada cosa, cada reverencia que se hace. Es incluso peligroso para este hombre y esta mujer de Dios. La vanidad, la soberbia, la pretensión les pueden subir fuertísimamente porque todos los consideran como seres absolutamente sagrados, que todo lo que dicen es cierto. Atención, ponemos en peligro al hombre y a la mujer de Dios con la idealización, además de que les damos un poder muy peligroso en nuestras vidas. Y por eso ha habido muchos fundadores y fundadoras en la iglesia, porque eran tan admirados, han empezado a abusar y a manipular de las personas. Hace poco tiempo alguna persona me contó que estaba dentro de un grupo de oración carismático
en Bogotá, Colombia, y el fundador de su grupo carismático, pues tenía carismas, y yo sí me creo que tenía carismas, pero porque tenía carismas había una especie de idealización, de admiración absoluta por este hombre, y entonces, ¿qué pasó? Poco a poco, este hombre empezó a ser un manipulador, un hombre totalmente autoritario, un hombre que daba reglas de vida minuciosas a cada uno. Él propio pensó que cada palabra, como la gente pensaba que cada palabra que salía de él era palabra de Dios, él también al final creyó que cada palabra que salía de él era palabra de Dios. Entonces empezó a dirigir la vida de las personas de una forma absolutamente sofocante e inadmisible. Y eso, desafortunadamente, hermanos y hermanas, pasa demasiado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, porque no nos enseñaron sobre los peligros de la idealización. Entonces, ustedes tienen que respetar, por supuesto, al hombre de Dios y a la mujer de Dios. También lo pueden admirar sus virtudes. Si está más avanzado que tú espiritualmente, por supuesto, lo puedes admirar. Tú puedes inspirar de él, de las buenas cosas que hace, pero por favor, no idealices. No idealices, para evitar problemas en tu vida. Y porque cuanto más lo idealizas a él o a ella, menos mirarás a Cristo. Lo que te va a salvar, lo que te va a transformar, lo que te va a perfeccionar, lo que te va a mejorar hondamente, es esa mirada que tú tienes sobre Cristo. Y nadie en este mundo puede hacer competición a Cristo. Amén. Pues espero que este mensaje te haya ayudado y espero vuestros comentarios al final de este vídeo. Gracias por todo y que Dios me los bendiga mucho.